Esto es el desgarrador testimonio de lo que ocurrió en la remota hacienda La Sombra, en los confines de la provincia de San Cristóbal, hacia el año del Señor de 1837. Allí, en medio de la opulencia de una plantación azucarera que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, residía la familia Montoya, una estirpe de terratenientes cuya riqueza y poder se cimentaban en la explotación de cientos de almas. Don Eleuterio Montoya, el patriarca, era un hombre de hierro y voluntad inquebrantable, cuya palabra era ley, y cuyo juicio, absoluto, su control se extendía no solo sobre sus tierras y sus esclavos, sino también sobre cada aliento dentro de las paredes de su vasto hogar. En el centro de este microcosmos de poder y servidumbre, se encontraba la mansión principal, un edificio imponente de cal y canto, con galerías sombreadas y salones, que resonaban con el eco de una riqueza silenciosa. Los muros, blanqueados por el sol caribeño, ocultaban secretos tan antiguos como las mismas ceibas que custodiaban el camino de entrada. Era un lugar donde la fachada de la decencia y la moralidad cristiana se mantenía con una rigidez casi asfixiante, pero donde las pasiones humanas, reprimidas y distorsionadas por las convenciones sociales de la época, fermentaban en la oscuridad como la caña de azúcar en las calderas del ingenio. Doña Catalina de Montoya, la esposa de don Eleuterio, era una mujer de una belleza serena, marchita prematuramente por los rigores de un matrimonio sin amor y una vida de perpetuo decoro. A sus 43 años, sus ojos oscuros guardaban una melancolía profunda, un pozo de anhelos insatisfechos y una soledad que ninguna cantidad de joyas o galas podía mitigar. Su existencia se reducía a supervisar la casa, organizar banquetes y mantener la apariencia impecable que se esperaba de la matrona de la hacienda, mientras su espíritu languidecía en un silencio autoimpuesto. Su hija, Isabela Montoya, era la antítesis de su madre en espíritu, aunque compartía su misma estirpe de belleza. A sus 18 años, Isabela era una flor silvestre, con el temperamento impetuoso de la juventud, y una curiosidad indómita por el mundo más allá de los límites de la plantación. Sus risas a menudo se escapaban por los pasillos, desafiando el orden establecido, y sus ojos, de un color avellana vibrante, reflejaban un alma que ansiaba libertad y una pasión que aún no había encontrado su cauce. La veíamos a menudo pasear por los campos, ajena a los peligros de su posición, observando con una intensidad que inquietaba a su padre, y a menudo exasperaba a su madre. Es en este escenario de contrastes, donde la opulencia y el control colisionaban con el deseo humano en su forma más elemental, donde se inserta la figura de Caleb. No tenemos un registro preciso de su origen, solo vagas referencias en los libros de inventario de la hacienda, que lo describen como un negro de Guinea, comprado en el puerto de Cartagena en su adolescencia. Ahora, a sus 28 años, Caleb era un hombre de una constitución imponente, con músculos esculpidos por años de trabajo bajo el sol inclemente, y una mirada profunda, casi ausente, que rara vez traicionaba sus pensamientos. Era el capataz de los campos de caña, un puesto que no solo exigía fuerza, sino también una inteligencia aguda, y una capacidad de liderazgo silenciosa, cualidades que don Eleuterio, a pesar de su desprecio racial, no pudo ignorar. Antes de continuar con esta historia, si te gustan las historias que casi fueron borradas de la memoria, suscríbete al canal y activa la campanita. Lo que estamos a punto de revelar sobre los secretos de la hacienda La Sombra es un testimonio de cómo las verdades más incómodas luchan por salir a la luz, sin importar cuánto tiempo y esfuerzo se haya dedicado a enterrarlas. La soledad de doña Catalina, ahogada en el rígido protocolo de la hacienda y la indiferencia de su esposo, era una herida abierta que sangraba en silencio. Don Eleuterio, consumido por la gestión de sus tierras y sus negocios, había convertido su matrimonio en una formalidad estéril, una sucesión de días y noches vacías, donde el contacto físico era un mero cumplimiento, y la intimidad emocional, una quimera. Catalina, aún en la flor de su vida, sentía cómo su cuerpo y su alma clamaban por una conexión que le era negada, un anhelo que en el contexto de su posición y su época, era tan peligroso como un volcán latente. Caleb, por su parte, era el motor de la hacienda. Su presencia en los campos era constante, y su habilidad para manejar la mano de obra esclava, así como su conocimiento de la tierra y los cultivos, lo hacían indispensable. Esto, paradójicamente, lo acercaba a la casa principal más de lo que a don Eleuterio le habría gustado. Con frecuencia era llamado por la señora para atender alguna necesidad del jardín, alguna reparación menor o simplemente para recibir instrucciones directamente de ella,
evitando la mediación de otros criados. En esos encuentros furtivos, una electricidad silenciosa comenzaba a formarse. Un reconocimiento mutuo de almas cautivas, aunque por razones muy diferentes. En la sofocante quietud de una tarde de verano, cuando la siesta general envolvía la hacienda en un letargo pesado, Catalina y Caleb se encontraron solos en el patio trasero, donde las bugambilias trepaban por las paredes. Un pequeño incidente, un jarrón de porcelana que se deslizó de las manos de la señora, se convirtió en el catalizador. Caleb, rápido como un felino, lo interceptó antes de que se estrellara contra el suelo. Sus manos se rozaron en el acto, y el contacto, fugaz y accidental, fue un choque eléctrico. En ese instante los ojos de Catalina se encontraron con los suyos, no con la condescendencia habitual, sino con una intensidad que era a la vez miedo y fascinación. La barrera invisible del estatus se resquebrajó, aunque solo por un instante imperceptible. A partir de aquel día, los encuentros se hicieron más frecuentes, más prolongados, siempre bajo el pretexto de alguna tarea necesaria. Las miradas furtivas se volvieron sostenidas, los susurros, cómplices. Catalina se sentía extrañamente viva en presencia de Caleb. Una sensación que había olvidado. La vulnerabilidad de su posición como esclavo, su silencio estoico y su fuerza innata, se convirtieron en un imán para su alma solitaria. Él, por su parte, veía en ella no solo a la señora, sino a una mujer con un alma herida, un privilegio que pocos se atrevían a contemplar en aquellos días. El tabú era inmenso, el riesgo, existencial, pero el deseo, como una marea imparable, comenzó a arrastrar a ambos hacia una orilla peligrosa. Lo que comenzó como una atracción casi inconsciente, una transgresión puramente emocional, pronto se materializó en el plano físico. Las sombras de la noche se convirtieron en cómplices de sus encuentros secretos. Un viejo cobertizo alejado de la casa principal, una arboleda espesa cerca del río. Cualquier rincón que ofreciera un mínimo de privacidad se volvió su santuario prohibido. Catalina, liberada de las cadenas de su represión, descubrió una parte de sí misma que creía muerta, un fuego que el tiempo y la desilusión habían cubierto de cenizas. Para Caleb, era una afirmación silenciosa de su propia humanidad, un acto de rebelión íntimo contra un sistema que le negaba todo. Este fue el inicio de un amor clandestino, una pasión que desafiaba no solo las leyes de los hombres, sino también las de la sociedad entera, tejiendo una red de engaños que pronto se volvería incontrolable. Mientras su madre se adentraba en el abismo de un amor prohibido, Isabela, ajena a los secretos que se gestaban bajo el mismo techo, comenzaba su propia metamorfosis. La adolescencia, con su torbellino de emociones y descubrimientos, la empujaba a buscar algo más allá de la superficialidad de su vida en la hacienda. Observaba a los esclavos con una curiosidad inusual para una joven de su clase, no con desdén, sino con una mezcla de fascinación y una incipiente empatía. Había algo en la silenciosa dignidad de Caleb que la intrigaba, algo en sus ojos profundos que sugería un mundo de pensamientos y sentimientos que nadie más parecía ver. Isabella no lo sabía entonces, pero su atracción por Caleb no era solo la mera curiosidad de una joven. En el opresivo ambiente de la hacienda, donde los hombres blancos que la rodeaban eran o bien ancianos, o bien jóvenes engreídos de familias vecinas que solo veían en ella un buen partido para sus fortunas, Caleb representaba algo diferente. Era fuerte, silencioso, y sus manos, aunque marcadas por el trabajo, tenían una destreza que ella admiraba cuando lo veía reparar algo o domar un caballo. El contraste con la languidez de los caballeros que la cortejaban era abrumador. Caleb, por su parte, se encontraba en una encrucijada peligrosa. Si la relación con doña Catalina ya era una cuerda floja sobre un abismo, la creciente atención de Isabella añadía una nueva capa de terror a su existencia. Era consciente de las miradas de la joven, de cómo sus ojos se demoraban en él más de lo necesario, de cómo buscaba pretextos para hablarle. Su posición era doblemente precaria. No podía rechazar la atención de la hija del hacendado sin despertar sospechas o incurrir en un castigo, ni podía corresponderla sin arriesgarlo todo. Los muros de la hacienda, que antes le habían parecido solo los límites de su prisión, ahora se sentían como las paredes de una trampa mortal que se cerraba lentamente. La juventud de Isabella, su inocencia teñida de rebeldía la hacía audaz. A diferencia de su madre, que operaba desde la sombra y el sigilo, Isabella era más directa. Un día, al encontrar a Caleb solo trabajando en el establo,
Se acercó a él, no con órdenes, sino con una pregunta personal sobre su vida antes de la hacienda. Fue una transgresión de las reglas no escritas, una afrenta al orden social, pero Caleb, sorprendido, no pudo más que responder con evasivas. Sin embargo, algo se había roto en ese intercambio. Isabella había visto al hombre detrás del esclavo, y esa visión, aunque parcial, la cautivó aún más. Lo que vino después fue casi inevitable, una fatalidad teñida de desesperación. Isabella, guiada por la inocencia de su juventud y una pasión que no comprendía las barreras de su mundo, comenzó a buscar a Caleb con una insistencia que él no pudo repeler. En los atardeceres dorados, cuando el trabajo del campo terminaba y la oscuridad comenzaba a tragar la hacienda, sus caminos se cruzaban en lugares apartados. El calor del trópico, el aislamiento de la plantación y la profunda soledad de ambos, se combinaron para encender una chispa que, al igual que con Catalina, se convirtió en un fuego incontrolable. Las palabras se silenciaron, y los cuerpos, impulsados por una necesidad elemental, consumaron la segunda transgresión. Si quieres seguir descubriendo secretos como este, no olvides suscribirte. Lo que viene a continuación es todavía más impactante. Esta saga de amor y traición en la Hacienda La Sombra no es solo un relato de pasiones prohibidas, sino un espejo de la brutalidad de una sociedad que forzaba a los individuos a extremos insospechados por la supervivencia, el deseo o la simple dignidad. El destino, caprichoso y cruel, había tejido una red ineludible. No tardó en manifestarse la evidencia más irrefutable de aquellas noches prohibidas. La vida comenzaba a germinar en los vientres de doña Catalina e Isabella. La noticia, aunque aún un secreto guardado con un celo febril, era una bomba de tiempo. La desesperación se apoderó de ambas mujeres, cada una lidiando con su propia versión de la catástrofe. Catalina, con la madurez de su edad, comprendía la magnitud del escándalo, el deshonor que caería sobre la familia y el castigo atroz que esperaba a Caleb. Isabella, en su juventud, se debatía entre el miedo a la furia de su padre y una extraña y confusa alegría por la vida que crecía dentro de ella, un amor que, para su mente inexperta, justificaba el desafío. Mientras las dos mujeres se enredaban en la angustia y el disimulo, don Eleuterio Montoya, con la sagacidad del hombre acostumbrado al control absoluto, empezó a percibir las sutiles grietas en la fachada de su hogar, un cambio en el semblante de su esposa, una palidez inusual en su hija, los vómitos matutinos atribuidos a malestares estomacales que se prolongaban demasiado, la ausencia de menstruación que, al principio, se quiso ignorar. Su mirada, siempre penetrante, notó la frecuencia con la que Catalina e Isabela se retiraban a sus aposentos o el nerviosismo que se apoderaba de ellas al coincidir en una misma habitación. El aire de la casa, antes pesado por el silencio, ahora estaba cargado de una tensión ominosa. El golpe de gracia llegó a través de los murmullos de los esclavos, esos ojos y oídos invisibles que todo lo veían y todo lo escuchaban en la hacienda. Una criada de confianza de Catalina, una mujer anciana de nombre Elda, que había atendido a la señora desde joven, notó el progresivo abultamiento de su vientre. Elda, que había visto nacer y morir muchos secretos en la plantación, comprendió la verdad con una mezcla de horror y piedad, y de alguna manera, las palabras, aunque nunca pronunciadas abiertamente, encontraron su camino hasta don Eleuterio, tejiendo una red de sospechas que ya no podía ignorar. Un hacendado de su época no podía permitirse la ignorancia ante la afrenta más grande a su honor. La confrontación entre doña Catalina e Isabella fue inevitable, una explosión contenida que reventó en el más íntimo de los aposentos, la alcoba de la señora. Los detalles de ese encuentro se perdieron en el tiempo, pero los testimonios indirectos hablan de gritos sofocados, de reproches envenenados y de la estupefacción mutua al comprender la magnitud de su traición compartida. Fue un momento de revelación devastadora. Ambas, madre e hija, compartían el mismo secreto, el mismo amante, y ahora, el mismo vientre cargado de la vida que había de traer su deshonra. El amor se transformó en celos incandescentes, el apoyo en reproche, y la vergüenza en una rabia que las consumía por dentro. La verdad se reveló con una crudeza brutal. Isabella se encontraba embarazada de 7 meses. Catalina de 5. La cronología de los acontecimientos indicaba una superposición de pasiones, un solapamiento de engaños que hacía aún más intrincada la telaraña. Las mujeres, al principio, intentaron culpar a Caleb, a su poder de seducción,
negando su propia agencia en la transgresión. Pero pronto, la conversación derivó en una lucha por el afecto del esclavo, por la legitimidad de su amor, en un giro macabro que solo la mente humana, acorralada y desesperada, podía concebir. Los lazos de sangre se rompieron en el altar del deseo compartido, y la necesidad de una solución, de un desenlace, se hizo imperiosa. En el clímax de aquella disputa feroz, bañada en lágrimas y acusaciones, surgió la idea, tan descabellada como fatal, de un duelo. ¿Quién la propuso primero? Fue Catalina, impulsada por la rabia de verse traicionada por su propia hija, o Isabela, en su juventud e inexperiencia, queriendo eliminar a la rival de una manera definitiva. Los archivos no lo aclaran, pero la sugerencia flotó en el aire, una solución extrema a un problema insondable. Las mujeres de la alta sociedad solían batirse en duelos de reputaciones en los salones, pero un duelo con armas, por el amor de un esclavo, era una aberración tan grande que solo el pánico más absoluto y la locura del deseo podían haberlo engendrado. Así, en la penumbra de una alcoba, con el sonido de los grillos como único testigo, madre e hija pactaron su destino. Si quieres que te sigamos revelando más verdades incómodas y giros de guión que te dejarán sin aliento, te animo a que pulses el botón de me gusta y compartas este video con quienes, como tú, buscan las historias que el tiempo intentó borrar. Lo que sucedió a continuación es uno de los episodios más oscuros y mejor guardados en la historia de la Hacienda La Sombra, un acto de barbarie que trascendió la locura. El amanecer del 24 de septiembre de 1837 se tiñó de un silencio inusual en la Hacienda La Sombra. Los gallos no cantaron con su habitual estridencia, y la brisa apenas movía las hojas de los bananeros. Un aire de presagio envolvía la plantación. Los testimonios dispersos de algunos esclavos que observaron la escena desde la lejanía y el terror hablan de dos figuras femeninas, vestidas de blanco, que se dirigieron hacia el bosque de mangos, un lugar apartado de la casa principal. No estaban solas. Las acompañaba un pequeño grupo de criadas leales, forzadas a ser testigos de un acto que jamás podrían borrar de sus memorias. Entre ellas, la anciana Elda, cuyo relato, años más tarde, sería crucial para reconstruir los hechos. Los archivos judiciales, aunque escuetos y deliberadamente vagos, mencionan un incidente que involucró a las damas de la familia Montoya, pero los detalles son tan nebulosos que parecen diseñados para ocultar la verdad más que revelarla. Sin embargo, las cartas privadas de un médico de la región, el doctor Elías Salgado, a un colega en la capital, descubiertas mucho después, describen con horror cómo fue llamado de urgencia a la hacienda aquel día, bajo un estricto juramento de silencio. Hablaba de heridas de honor y de una tragedia innombrable que ponía en riesgo la reputación de una de las familias más prominentes. Las mujeres se presentaron en el claro del bosque, con sus vientres abultados como grotescos recordatorios de la causa de su conflicto. En un acto de locura desesperada, doña Catalina portaba una vieja pistola de duelo, propiedad de su esposo, que había sido desenterrada de alguna caja olvidada. Isabela, con una furia juvenil, sostenía una navaja de caza de su padre, su hoja brillando tenuemente bajo los primeros rayos del sol. No había padrinos, no había un código de honor que seguir, solo la ira, la humillación y el deseo en su forma más cruda y autodestructiva. Lo que siguió fue un ballet macabro de furia y desesperación. Las criadas, petrificadas, observaron cómo madre e hija se enfrentaban, no con la destreza de duelistas, sino con la torpeza y el salvajismo de animales heridos. La pistola de Catalina disparó primero. Su tiro errático apenas rozó el hombro de Isabela, quien, a su vez, se abalanzó con la navaja. El bosque se llenó con los gritos de las testigos y el sonido metálico de la hoja. Isabela, cegada por la ira y el miedo, logró asestarle un tajo profundo a su madre en el abdomen. Catalina cayó al suelo, la sangre manchando el blanco de su vestido, sus manos tratando de contener la vida que se escapaba, no solo la suya, sino la de su hijo no nacido. El doctor Salgado llegó horas después para encontrar una escena de horror. Doña Catalina yacía moribunda, su vientre abierto, y el débil latido del niño que llevaba en su seno se apagaba. Isabela, en estado de shock, había caído inconsciente poco después de apuñalar a su madre, el trauma y el pánico activando un parto prematuro en el lugar. Aquel día, la Hacienda La Sombra fue testigo de una doble tragedia: la muerte de la matrona y de su hijo nonato, y el nacimiento prematuro de otro ser, un niño de piel oscura, que llegó al mundo en medio de la sangre y el silencio de un bosque maldito. Don Eleuterio Montoya, al enterarse de los hechos,
No encontró consuelo en la ley o la justicia, sino en el control. Su reputación, su linaje, pendían de un hilo. Su furia se tradujo en una campaña implacable para borrar cualquier rastro de la verdad. Doña Catalina fue enterrada con honores en el panteón familiar, su muerte atribuida oficialmente a una fiebre repentina y virulenta. El hijo nonato fue mencionado apenas, su existencia disimulada. Isabela, en el delirio de la fiebre puerperal, fue encerrada en sus aposentos, bajo el cuidado de Elda, con la orden explícita de que jamás se mencionara lo sucedido. El niño recién nacido, el hijo de Caleb, fue declarado muerto al nacer y entregado a una de las esclavas más ancianas para su cuidado y entierro, una forma sutil de hacerle desaparecer sin levantar demasiadas sospechas. Caleb, el catalizador de esta tragedia, fue condenado a un destino aún más cruel que la muerte. Don Eleuterio no podía permitirse que se supiera que un esclavo había profanado su cama y la de su hija. No lo mató de inmediato. Eso habría generado preguntas. En cambio, lo vendió en secreto a una plantación de las Antillas francesas, un lugar donde las condiciones eran aún más brutales y donde se sabía que los esclavos tenían una esperanza de vida de apenas unos años. Su nombre fue borrado de los registros, su existencia, de la memoria de la hacienda. Un silencio ominoso cubrió su rastro, como si nunca hubiera existido, un fantasma de la verdad que nadie se atrevería a nombrar. Isabela, milagrosamente, sobrevivió, pero nunca volvió a ser la misma. El trauma la sumió en una especie de locura silente. Pasaba sus días deambulando por la hacienda, una sombra pálida de lo que fue. Los intentos de don Eleuterio por casarla con algún joven prometedor fueron infructuosos. Su mirada perdida y sus ataques de melancolía la hacían inviable para el matrimonio. Vivió sus años como una reclusa, una penitente silenciosa, siempre bajo la estricta vigilancia de la anciana Elda, quien se convirtió en su única confidente, o quizás, en su guardiana de la memoria prohibida. Nadie en la sociedad de San Cristóbal volvió a hablar de Isabela Montoya con la alegría y el encanto que antes la caracterizaban. La hacienda La Sombra, con el tiempo, perdió algo de su brillo. La ausencia de doña Catalina y la decadencia de Isabela proyectaron una sombra permanente sobre la propiedad. Don Eleuterio, aunque continuó prosperando en sus negocios, fue un hombre más sombrío, más tirano, carcomido por la ira y el resentimiento, envejeciendo con el peso de los secretos que cargaba. Murió muchos años después, un hombre poderoso, pero solo y amargado, llevando consigo a la tumba la verdad de lo que había sucedido en aquel bosque de mangos. La historia oficial de la familia Montoya se reescribió, limpiada de cualquier mancha, de cualquier indicio de la tragedia que casi la destruye. Los ecos de esta historia, sin embargo, no fueron completamente silenciados. Años después, cuando la abolición de la esclavitud había cambiado el rostro del continente y la hacienda La Sombra había pasado a manos de nuevos propietarios, una serie de descubrimientos comenzaron a desenterrar las capas de polvo y olvido. La anciana Elda, liberada de su servidumbre, pero atada por la lealtad y el peso de su conocimiento, antes de morir, confió sus memorias a un joven sacerdote abolicionista, quien las transcribió con una mezcla de horror y fascinación. Este manuscrito, oculto durante décadas en los archivos parroquiales, fue uno de los primeros eslabones de la cadena. Luego, la caja fuerte olvidada en la antigua biblioteca de don Eleuterio, descubierta durante una remodelación, contenía algo más que documentos comerciales. Las cartas del doctor Salgado, que, aunque codificadas en parte, hablaban de una fatal herida de arma blanca y de dos almas en un mismo conflicto, así como de la insistente demanda de silencio absoluto por parte del hacendado. También se encontró una pequeña cruz de madera, toscamente tallada, envuelta en un trozo de tela de algodón, junto a un mechón de cabello rizado y oscuro, objetos que solo cobraron sentido cuando se unieron a las palabras de Elda. Finalmente, una fotografía descolorida, encontrada en el fondo de un baúl perteneciente a Isabela, que mostraba a una mujer joven con un niño pequeño de piel mestiza, sus ojos idénticos a los que Caleb había poseído. La fecha en el reverso, apenas legible, coincidía con el año del incidente. Este hallazgo, combinado con las memorias de Elda y las cartas del doctor, pintó un cuadro innegable de lo sucedido, atando los cabos sueltos de un drama que la historia oficial había borrado. El niño, el hijo de Isabela y Caleb, había sobrevivido, criado en secreto lejos de la hacienda, su existencia un testimonio viviente de la transgresión y el amor prohibido.
La historia de la Hacienda La Sombra nos obliga a confrontar la verdad incómoda de que la memoria es un campo de batalla. Los poderosos intentan moldearla a su conveniencia, borrar las manchas, reescribir los capítulos que deshonran su linaje. Pero las emociones humanas, los anhelos y las pasiones, tienen una fuerza que desafía el tiempo y el olvido. Las vidas de Catalina, Isabella y Caleb, entrelazadas en un destino trágico, son un recordatorio de que bajo el barniz de la civilidad y el orden, laten corazones capaces de los actos más desesperados, por amor, por venganza o por una necesidad elemental de ser vistos. ¿Cuántas otras verdades como esta, cuántos otros duelos silenciosos, seguirán esperando ser desenterrados de las profundidades de la historia? La verdadera justicia rara vez se encuentra en los tribunales, sino en la perseverancia de aquellos que, a través de los siglos, se niegan a dejar que el silencio gane. La Hacienda La Sombra, hoy un monumento silencioso a la memoria, sigue albergando el eco de aquellos gritos, de aquel duelo impensable. Es un recordatorio de que las barreras que los hombres construyen entre sí, ya sean de clase, raza o estatus, son frágiles ante la implacable fuerza del deseo y la desesperación, y de cómo el poder, en su intento de controlar las vidas, solo logra engendrar tragedias más profundas, condenando a sus protagonistas a un olvido forzado del que, a veces, logran escapar. Si esta inmersión en los secretos más oscuros de la historia te ha conmovido, te invitamos a dejar un comentario contándonos qué parte de esta impactante historia te ha impactado más. Tu opinión nos ayuda a seguir explorando estas narrativas ocultas. Y por supuesto, no olvides suscribirte al canal para no perderte nuestras próximas revelaciones y activa la campanita para ser el primero en descubrir la verdad que el mundo intentó borrar. Hay muchas otras historias esperando ser contadas, esperando que nosotros las desenterremos.